Vamos a dar otro minutito más para que se acaben de completar sus compañeros que hacen falta. Un minuto más para que se acaben de completar sus compañeros que no se han ingresado. Creo que tienen problemitas. Bueno, les voy compartiendo la presentación. Aún no se anexa su compañero Gerardo, que es a quien le tocaba exponer. Voy a iniciar yo. Si no se anexa, pues continuaría yo la exposición. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver los autores de la microbiología. La semana pasada vimos la historia de la microbiología, bueno, en general, cómo se dividían las etapas, que dijimos que son cuatro etapas, que ahorita estamos en la última y cuarta etapa, bueno, última por el momento, ¿verdad? De todos los descubrimientos microbiológicos que han estado surgiendo. ¿Sale? Habíamos dicho tres autores importantes que ahorita los vamos a volver a retomar, pero no solamente existen esos tres, existen muchísimos más autores que dieron vida precisamente a la microbiología. Como habíamos comentado, pues esta no era considerada principalmente una ciencia, pero hace muchísimo, muchísimo tiempo, pues empezaron a dar cuenta precisamente de que microorganismos causaban precisamente las enfermedades que nosotros hoy conocemos. Déjenme aceptar a sus demás compañeros. Muy bien. Entonces, iniciamos con la siguiente. Entonces, la historia de la microbiología, pues estaba abarcando para nosotros o para otras ah, divisiones. Encontramos que la era de la microbiología general y médica entre 1680 y 1940, la era de la microbiología general y la biología molecular entre 1941 y 1985, y por último la era de la microbiología molecular, genómica y proteómica, que hasta este momento pues todavía continuamos porque se han descrito muchísimos más genes principales que se encuentran dentro de las bacterias, virus, protozoos, entre otras partes, que corre desde 1986 hasta la actualidad. ¿Sale? Entonces, hasta este momento continuamos con esta era precisamente.
Entonces tenemos un primer autor importante dentro de esta parte. Aquí está. Entonces tenemos a Jerónimos Fracastorius. Este, pues, postuló como tal que las enfermedades eran transmitidas por partículas imperceptibles, a las que denominó como tal una semilla de la enfermedad, o la seminaria contagiorium, ¿sale? Que es latín. Entonces él dijo que había algo que estaba haciendo que se contagiaran los pacientes, las personas, pero ese algo precisamente, pues él creía que era una semilla. Realmente no sabía qué era lo que nos estaba contagiando, aún no se tiene la percepción precisamente de una bacteria, de un virus, de algo, pero nos menciona que una semillita estaba haciendo que se estaban enfermando. Aquí pues nos indicó que las enfermedades podían adquirirse bien por contacto directo de una persona enferma a través de sus ropas o utensilios y en algunos casos por una semilla transportadora del aire. Es decir, él empezó a describir lo que nosotros hoy llamamos fomites. ¿Qué es un fomite? Puede ser cualquier cosa inanimada que transmita la enfermedad, no como lo que estábamos viendo en epidemiología de vector. Un vector es un ser vivo que lleva el bicho o la bacteria, el virus, hacia el hospedero, es decir, hacia nosotros. En este caso, él menciona que el lápiz, la pluma, la computadora, el papel, lo que ustedes gusten, eso es la semilla transportadora. Y la semilla transportadora también nos menciona que es pues también el aire. Hay algunas enfermedades propias como por ejemplo la influenza, que el aire hace que se las lleve y nos puede contagiar. Entonces, esa es otra de las cosas que él nos mencionó. Y pues a él se le denomina como fundador de la epidemiología moderna. Entonces, fue uno de los principales autores. Todavía no lo describía como ahora lo hemos descrito o como ahora ya lo conocemos, pero él nos describía toda esa parte principal. Ok. Gerardo, ¿continúa usted o continúo yo para que me informe? Si quiere, continúo. Muy bien, entonces dejo la presentación y les comparto. Muy bien, Gerardo. Continuamos entonces. Mm, ok, entonces vamos con Girolamo Fracastoro. Bueno, Fracastoro, tras amplios estudios sobre la lepra, la peste y la sífilis, postuló que estas enfermedades eran transmitidas por partículas imperceptibles a la que denominó como semillas de la enfermedad. Asimismo, indicó que estas enfermedades podrían adquirirse bien por contacto directo con una persona enferma o a través de sus ropas y utensilios, en algunos casos por las semillas transportadoras en el aire. Su libro constituyó una valiosa contribución al conocimiento del control de las enfermedades, de todas las enfermedades infecciosas, y por ello se le considera el fundador de la moderna epidemiología. Eh, la que sigue, Zacarías Janssen. Él fue un fabricante de anteojos, trabajaba en una óptica y por accidente descubrió casualmente el principio óptico del microscopio y del telescopio. Al colocar dos lentes en un tubo, se dio cuenta que generaba cierto aumento y si les ponía más distancia o menos distancia, generaba un zoom diferente. Es Entonces aquí él como tal no fue el inventor todavía de un microscopio, más bien fue más del telescopio que del microscopio, solamente que se dio cuenta que poniendo los dos vidrios podría aumentarlo un poco más. Entonces fue como el predecesor antes de el microscopio que hoy conocemos en día. Bueno, y el inicio de la microscopía como tal. John Faber, también conocido como Giovanni Faber, adoptó el término microscopio para describir la invención de Galileo en 1625. La palabra proviene de las palabras griegas micra, lo que significa pequeño, y scopein, que significa mirar. Robert Hooke,
Robert Hooke es uno de los autores de los que más contribuyeron, entre él y Luis Pasteur. Ellos son de los dos que más contribuyeron. Él realizó la aplicación científica del microscopio, por lo cual describía las observaciones hechas por el instrumento. Fue de los primeros que realizaron una buena aplicación o metieron al microscopio al área científica, porque antes no estaba muy metido en esta área. Los microscopios nada más eran como un experimento social. Después ya se metió bien en la ciencia y en la medicina. Dice, lo cual ayudó a la realización de a su teoría celular. La teoría celular es la parte de la biología actual que explica la constitución de los seres vivos en base a células. Descubre el agente causante del carbunco y de la tuberculosis. El carbunco también es conocido como anthrax. El carbunco es una enfermedad que se transmite de animal a persona y de persona a animal. Empieza como un granito, como un piquetito de mosco, después se hace una ampulita y de esta el tejido se necrosa como si se hiciera una costrita y se va necrosando el tejido hasta llegar a una amputación si no tiene un buen tratamiento. Ese es el carbunco. La que sigue. Anthony Van Leeuwenhoek dice que descubrió la existencia de los seres vivos microscópicos conocido como el mundo invisible, con lo cual queda descubierto el mundo microbiano y dio comienzo a una nueva era científica. También fue o es conocido como el pionero de la microbiología. Así como nosotros tenemos a nuestra pionera de enfermería, microbiología también tiene a su pionero. Construyó más de 500 microscopios unilenticulares con los que realizó multitud de observaciones y gracias a eso pues hizo unos grandes avances científicos en la microbiología. El, bueno, le vamos a decir Ernesto porque no sé cómo se pronuncia. Ernesto logra incrementar el poder de resolución de los microscopios. Tales mejoras no fueron superadas hasta que se inventó el microscopio electrónico. Fue como que el más avance tuvo en su época. Hans Christian Joachim Gran, algo así. Bueno, él crea un gran avance en la visualización microscópica y en la clasificación de bacterias gracias a su técnica de tinición. A qué se basaba su técnica de tinición? Pues era una aplicación de colorante y ese colorante facilitaba la visualización de los objetos o de su objetivo en el microscopio. Optimizaba más la claridad de todas estas microbacterias. Ok. El que sigue. August Kuller y Mortis Van Roo desarrollaron el microscopio de luz ultravioleta. Ellos con su invento sustituyen un poco la técnica del anterior personaje que vimos. No la sustituyen por completo ya que las dos técnicas son aceptables y para su época el invento de August y de Moritz era muy caro para los demás científicos. Entonces seguían con la técnica de tinción. Actualmente se sigue usando la técnica de tinción. Atención de Gram. Francesco Redi demuestra que los gusanos que aparecen en la carne eran larvas de mosca y que protegiendo la carne impedía la deposición de huevos, con lo que concluye que los gusanos no aparecían de la nada. Él también parte de lo de que es la creación de la vida microbiológica. ¿Sí? Luis Pasteur es uno de los, se puede decir que es el segundo personaje de los más principales de toda microbiología. Él experimenta con los procesos de fermentación en los alimentos. Con esos experimentos en procesos de fermentación se da cuenta que gracias a las bacterias
generan la descomposición de los alimentos, por lo cual se hace la fermentación de los mismos. Inventa lo que hoy en día se conoce como pasteurización, que es el proceso que llevan las bacterias a la descomposición de los alimentos. Investiga cómo las bacterias hacen daño al ser humano, qué enfermedades les pueden causar, entre otras. También inventó algunas vacunas, gracias a todos sus estudios microbiológicos que realizó. No recuerdo o no logré investigar qué vacunas fueron las que inventó. También señala la diferencia de la esterilización por calor seco y calor húmedo, ya que son dos conceptos diferentes. No sé si usted sepa cuáles son las vacunas que inventó Luis Pasteur. Ahorita las vamos a ver, no te preocupes. Ok. Robert Koch fue el primer microbiólogo clínico. Fue el primer titulado y el primer reconocido científico médico. Genera el primer medio sólido en una superficie de una rodaja de papa cocida, que era como un tipo de fijación de bacterias para que no se movieran al momento de analizarlas. Y con ayuda de su discípulo, generan la caja de cultivo conocida como cajas Petri. Petri era su discípulo. Martinus descubre grupos metabólicos de bacterias por medio de técnicas de cultivo. Sus técnicas de cultivo eran un poco complejas, ya que permitía que todos sus cultivos fueran en fresco. Describe el concepto de virus y él lo describió como agente causante más pequeño que una bacteria. Ese era su concepto de virus. Fue el primero que descubrió un virus como tal. Exactamente. Y entonces, ¿cómo quedamos la semana pasada? ¿El virus está vivo o está muerto? O nada de lo contrario que acabo de decir. El virus, el virus, si no mal recuerdo, no presenta al menos que tenga huésped y necesita del huésped para reproducirse. Ajá. Y entonces, ¿está vivo o está muerto? Está neutro. Está neutro. Muy bien. Gerardo dice que está neutro. Los demás, Ana, Ney, Viviana, Diana, Enriqueta, Mode, Fátima, Karina. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vivo, muerto o neutro, como dice Gerardo? ¿Qué investigaron? Digo que neutro, ¿Quién es? ¿Quién me dijo? Mode, ¿verdad? Neutro, me dice sí. Mode. ¿Por qué Mode? Ay, es que no sé cómo explicarlo. Usted explíquelo con sus propias palabras, yo lo entiendo. A, a ayudar a los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo o o a matar a aquellos que entran en él. Creo ¿Cuál? yo, no sé. Ok. ¿Quién más opina? Porque la tarea se las dejé a todos, no nada más a Mode. Ney, Viviana. Viviana no estuvo la clase pasada, pero vio los videos, quiero suponer yo. Ay, Repite la pregunta. Este, ¿los virus son vivos, muertos o son neutros? Mode y Gerardo dice que son neutros. Ya ambos explicaron por qué piensan que son neutros. Corre, niños, que se nos acaba la clase y esa tarea se las dejé. Era muy sencilla, nada más se va a poner que pusieran en internet qué show y ya.
Bien, continuamos, Gerardo. Ok, Alexander Fleming fue el creador del primer antibiótico, el cual fue la penicilina. Encontró un hongo llamado Penicillium notatum, el cual podía producir la muerte de bacteria en medios de laboratorio. Antes era un hongo común y corriente que todo el mundo desechaba, pero después de que descubren que mata a las bacterias, lo empiezan a cultivar de manera estéril para poderlo mantener en un uso clínico. Y su mayor fama de la penicilina se dio en la Segunda Guerra Mundial, fue más conocido. Ok, ¿y cómo Ah, descubrió el hongo? la que sigue, o hay que, ¿Cómo descubrió el hongo Gerardo? el hongo, Ajá. ¿Cómo supo que esa ese información no hongo? la encontré, pero usted no las platicó. ¿Y cómo fue? Esa información no la encontré, pero usted no las platicó. ¿Y cómo se las platiqué? ¿Qué les dije? ¿Cómo lo consiguió? No la platicó hablando. No es cierto ya. Nos dijo que era por medio de accidente no recuerdo bien si en una como granja o en un tipo de cultivo, ¿Ah? que se había cierta descomposición de su materia, se podría decir. Entonces, al crecer ese hongo, por accidente, se dio cuenta que todas las bacterias que se generaban en sus cultivos o en lo que tenía, se morían. Entonces lo empezó a analizar y se dio cuenta que por medio de ese hongo podía esterilizar o aniquilar las bacterias, porque en ese momento no tenía muy en claro cuál era su función. Exactamente, dejó sus cajas Petri con las bacterias que se estaban reproduciendo. Llevó una espora porque los hongos son esporas, se posaron directamente allí y se dio cuenta que conforme iba creciendo el hongo, pues los que mataba precisamente eran las bacterias que estaban en esa caja Petri. Cultivó ese hongo, lo volvió a poner donde estaba en el cultivo de bacterias y veía que precisamente se iban desvaneciendo y muriendo las bacterias dentro de la caja Petri. Entonces, así fue el resultado, la- su investigación, digo, fue un accidente, como casi la mayor parte que sucede en la ciencia son accidentes, pero contribuyen precisamente a la microbiología en esta parte. Entonces, así fue como desarrolló precisamente este hongo. Y pues a le debemos precisamente la creación, el descubrimiento del primer antibiótico y más usado en el mundo, que es la penicilina. Muy bien, continuamos, Gerardo. Bueno, aquí la señora del vestido anaranjado, ella es Francois Barre. No sé bien cómo se pronuncia su nombre, pero era o es una viróloga que a inicios de los 80, mediante una pandemia que se había declarado en ese tiempo, en la cual morían seres humanos de todas las edades, eh, la llaman para realizar una investigación. Inicia su investigación, descubre la causa y gracias a esa investigación descubrió el virus del VIH que desencadenaba el SIDA. Fue la, fue la viróloga que conoció ¿cómo se puede decir? Descubrió el virus del SIDA. Sí, a ella se lo Es reconoció. una de las hazañas más actuales que podemos encontrar. Así es. Sí, y por ese motivo se obtuvieron también sus métodos de prevención y se reducieron sus casos. Me faltó poner también a, a- a un, a un señor que actualmente no es muy conocido, pero también aportó algo importante, que era Kali Mujis. Era un señor estadounidense bioquímico que generó la técnica del PCR, eh, lo cual, pues, en sus siglas en inglés es PCR, pero como no sé inglés, lo traducí al español, que es reacción en cadena de la polimerasa, la cual se encarga de la amplificación directa de un gen que es el DNA en inglés, en español es el ADN, y el RNA para ver
qué microorganismos se generan o están adheridos al ADN. Es un tema igual muy extenso lo del PCR, pero en resumen, algo sí lo podemos poner. Y gracias a él hoy tenemos los diagnósticos de muchas enfermedades, entre ellos el actual. La PCR se utiliza para diagnosticar microbiológicamente el virus del COVID o el SARS-CoV-2, ¿sale? Entonces, todos los PCRs que se toman precisamente es gracias a este estadounidense, que es uno de los más actuales precisamente. Muy bien, Gerardo, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a retomar algunos puntos. Ya nos habló de Zacharias Jensen, que es, como les dijo, principalmente el principio óptico de los microscopios. A él no se le debe el microscopio, se le debe más que nada el telescopio, pero él hizo precisamente el principio óptico de la microscopía, ¿sale? Y pues como nos comentó ahorita Gerardo, pues es por colocar este, los dos lentes en un tubo y veía precisamente que se aumentaban, se amplificaba la imagen y es como precisamente él hizo este primer principio, más no se le debe a él la idea como tal del microscopio aún. John Faber, bueno, ya también nos explicó, pues designaba precisamente que el microscopio se debe a, bueno, como tal miembro de la academia y descubrió que este instrumento permitía la percepción de objetos minúsculos. No veía todavía al 100% objetos más pequeños, veía cosas minúsculas, sobre todo en el vinagre, que fue de las primeras experimentaciones, y de hecho en sus libros mencionaba que pues pasaba a las señoras a ver lo que veían en el vinagre y posteriormente las señoras ya no querían cocinar con el vinagre porque veían ahí cosas minúsculas, precisamente objetos minúsculos que podían en algún momento hacerles daño. Francisco Reddy, como ya nos los comentó Gerardo también, pues demostró precisamente este experimento, quitó la teoría de la espontaneidad, de que la creación venía así espontáneamente. Yo les contaba que antes dejaban ahí el calcetín sucio, se iban y regresaban y había ratas, o espontáneamente ya había ratas, o dejábamos la carne putrefacta, nos íbamos y regresábamos y espontáneamente crecían precisamente las moscas. Él descubrió que si tapábamos, dejábamos un frasco abierto, iba a haber moscas, larvas, huevecillos, larvas y moscas. Lo que no sabía era de dónde venían precisamente esos huevos. Tapó el frasco y veía que pues nada más estaba haciendo la putrefacción, pero no había precisamente nada de microorganismos. Mientras que si ponía otro frasco con una rejilla, veía precisamente que las moscas, las larvas y los huevos se quedaban en la rejilla, más no precisamente pasaban el frasco, ¿sale? Entonces él se dio cuenta que no había una manera espontánea de que crecieran los bichos o los microorganismos o los organismos. Había un predecesor que ponía los huevos, precisamente viajaba una mosca que dejaba el huevo, se salía y entonces ahora sí se creaban muchas larvas y moscas. Entonces quitó la teoría de lo espontáneo, de la creación espontánea, precisamente Francisco Rey. Roberto Hooke o Robert Hooke, de 1635 a 1703, pues tenemos que es un físico naturista, miembro de la Royal Society de Londres, que publicó en 1665 el primer libro que dedicaba precisamente a describir la microscopía, y él pues precisamente observó la primera célula en 1965, ¿sale? Entonces él utilizó ya un microscopio un poquito más avanzado precisamente y entonces es lo que vio precisamente una célula, precisamente. Él fue el primer descriptor precisamente de esta parte. Anton van Leeuwenhoek, junto con Robert Hooke, que ambos ahí se les debe precisamente a la parte de la microscopía, pues él es el auténtico descubridor como tal del mundo invisible de los seres vivos microscópicos y consideraba pues el pionero de la microbiología. Y lo mismo pasó ahí se me fue, el pionero de la penicilina, igual fue por pura chispada, porque él se dedicaba más a las telas, utilizaba los lentecillos para ver la calidad de las telas y vio que si juntaba vidrio tras vidrio tras vidrio, pues iba a ver un poco más aumentado. Y eso es lo que fue. Ese es el primer microscopio que nosotros conocemos como tal. Lo paramos y lo que vamos viendo, pues precisamente él creaba algunos vidrios, ponía ahí lo ensuciaba, le ponía una gota de agua, veía que precisamente pues se amplificaba y veía algunos microorganismos.
él también se le debe el descubridor de que cómo se embarazan las mujeres, pues precisamente por los espermatozoides, colocó ahí una gota de semen, lo amplificó y vio precisamente los espermatozoides. Entonces vio precisamente que había microorganismos muchísimo más pequeñitos que se podían observar con la ayuda de las lupas o los microscopios pues simples, no como los que ahora ya conocemos. Tenemos otro autor que es Lázaro Spallanzani, diría Gerardo, no sé cómo se pronuncia, pero es Lázaro, digámosle Lázaro. Él introdujo el uso de los medios de cultivo estéril y tomaba las muestras susceptibles de putrefacción y sometía a ebullición, conservándolas después en vasijas cerradas. Con esto, pues vio precisamente que una vez que hirviendo esas vasijas y cerrándolas, no había nada que penetrara esas vasijas y que se contaminara, a que si nada más las servíamos, las dejábamos ahí, estaban estériles, pero una vez que se dejaban de calentar o que se enfriaban, iba ya a no ser estéril porque seguía abierto precisamente la boquilla. Entonces él se dio cuenta que si cerrábamos la boquilla, no iba a haber nada de microorganismos y entonces teníamos precisamente que el medio estéril, ¿sale? Que es lo que ahorita nos comentaba precisamente Gerardo con alguno de sus autores, que a la ebullición hacíamos que se volviera medio estéril, cerrándolo continuaba estéril, ¿sale? Muy bien. Edward Jenner, que es el padre de la inmunología, él descubrió una de las primeras vacunas, que fue la vacuna contra la viruela. Y bueno, también así de, no de chispada, pero sí algo así realmente chistoso. Él descubrió o él vio igual que pues, una persona contaminada de viruela, pues contaminaba a la otra por medio de gotitas de flush, es decir, por medio de la saliva. Él vio que también a las vacas tenían también ciertas características con la viruela. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le quitó la sangre del que enfermo, la destiló, le hizo ahí varias cosas. El caso es que salía el puro plasma. Del plasma se dio cuenta que ahí tenía precisamente el agente patógeno de la viruela. Le hizo algunas otras conversiones y vio que aplicándola como se muestra precisamente en la pintura de ese mil entonces, vio que si le aplicábamos, veíamos que el niño ya no se enfermaba o que hacía una reacción de viruela, pero ya no tan amplia, y entonces vio que podíamos protegerlos precisamente contra esta enfermedad. Entonces, él descubrió y inventó precisamente la vacuna de la viruela, que hoy en día ya no tenemos viruela. El otro que es Ernesto o Ernest Haber, él introdujo la primera dimensión que incrementó precisamente el poder de resolución de los microscopios y el empleo de algunos colorantes en preparaciones de los microorganismos que supuso un importante avance a la visualización de diferenciación. En este no fue como Gram, que pintaba precisamente las bacterias, pero empezó a tener algunos tintes que al momento de verlos en el microscopio, pues se veían una mayor forma precisamente esas bacterias. Luis Pasteur, como dijo Gerardo, efectivamente es uno de los grandes fundadores de la microbiología y bueno, él precisamente lo de la fermentación ácido láctica, que ya también nos comentó, las levaduras y la fermentación alcohólica y esclareció la controversia entre la generación espontánea. Lo mismo que hizo Reddy, solamente que un poquito mejor o más detallado, ¿sale? ¿Qué hizo precisamente con esa generación espontánea? Él, en lugar de Reddy ponía la rejilla y cerraba otro y lo dejaba abierto. Él lo que hizo fue, dijo que si nosotros teníamos un caldo en un flasco y que tuviera un tubo recto, se iba a contaminar porque las moscas paraban allí y los bichos caían directamente hacia el caldo. Él dijo, bueno, mejor un frasquito con un cuello como de ganso, lo calentaba ya sea en el cuello o ya sea hervía el caldo, y lo que pasaba precisamente es que con ese cuello las bacterias, los parásitos se quedaban precisamente en este cuello y ya no avanzaban más, entonces dejaban de contaminarlos. Posteriormente él decía, bueno, si ese frasco yo lo inclino, pasarán o no pasarán los bichos. Y efectivamente lo inclinaba a unos 30 grados y entonces veía que sí había una contaminación de ese caldo con microbios, ¿sale? Entonces él dijo, bueno, si yo lo inclino o si yo tengo un cuello recto, sí se va a contaminar, pero no es porque genere espontáneamente, sino porque algo está directamente anexando esos bichos. Entonces a él se le debe ese descubrimiento también. Y es donde ya se termina por completo la generación espontánea.
También, bueno, hizo la isometría óptica, que fue el inicio de la estereoquímica, el origen microbiano de algunas fermentaciones, que es la butírica, que es la fermentación butirinana como tal, la láctica y la alcohólica, la pasteurización, un efecto Pasteur, que es parte de la pasteurización, la teoría de los microorganismos de las enfermedades. Él hizo precisamente la vacuna contra el carbunco, que fue el anthrax, y descubrió también lo de la cólera, principalmente en aves, que también nos contaminan directamente a nosotros. Y la vacuna que más se le relaciona a él fue precisamente la vacuna que hoy le debemos, que es contra la rabia, ¿sale? Entonces él tuvo dos vacunas, la vacuna del carbunco y la vacuna contra la rabia, y también la vacuna contra el cólera, pero para las aves, no para nosotros, ¿sale? Y pues él fue el que terminó con la teoría de generación espontánea, con lo que les acabo de explicar, ¿sale? Entonces ya llevamos tres vacunas importantes. La anterior que les había comentado, que fue de la viruela, esta del carbunco, la de la rabia y la del cólera en aves. Muy bien. Y tenemos a Jobster Lister, que fue el que se percató precisamente de la putrefacción en las heridas quirúrgicas, y es lo que hablábamos la semana pasada, que a él se le debe como tal los principios antisépticos en las cirugías, ¿sale? La asepsia y la antisepsia. Él descubrió que si limpiábamos antes la herida, limpiábamos durante la cirugía y posterior de la cirugía, preveníamos precisamente la mortalidad en hospitales con enfermedades quirúrgicas por sepsis o por infecciones posteriores a las cirugías, sobre todo en las cirugías abdominales o cirugías que estuvieran ya contaminadas previas al proceso quirúrgico. Otro de los que tenemos es a Ferdinand Kohn, que en 1872 pues descubrió la existencia de distintos tipos de microorganismos con formas y órganos diferentes, a los que clasificó en ordenaciones sistémicas, y él clasificó las primeras endoesporas. Entonces, así como esas imágenes, él fue las que descubrió y vio que realmente esos microorganismos tenían dentro de ellos algunos microórganos, que fueron los organelos posteriormente, que hacían que continuara la vivencia de estas endosporas que él observaba precisamente en el microscopio, y que pues se podían reproducir en determinado momento. August Kohler y Moritz van Rohr, que ya también nos los mencionó, pues tenemos el desarrollo del microscopio de ultravioleta. Nos mencionaba Gerardo que como era muy caro, pues prácticamente muy pocos lo utilizaban y preferían los antiguos microscopios, que solamente era observar y punto. Tenemos a otro Roberto Koch, que en 1843 a 1910 descubrió los métodos de estudio de bacterias en cultivos puros, lo que nos mencionaba precisamente de la cajita de Petri. Él descubre los agentes causales de la tuberculosis, que fue todo el complejo de Mycobacterium tuberculosis, lo del carbunco y lo del cólera también. El cólera ya no en las aves, sino también en los humanos. Introdujo el uso de la tuberculina, que es parte posteriormente para la utilización de la vacuna de la tuberculosis. Y en 1884, pues los postulados de Koch, que son 4 que hablábamos la clase pasada. No me voy a meter en esos postulados porque pues todavía están vigentes y los hablamos la semana pasada. Hans Christian Gram, él descubrió precisamente la adición de Gram, y ahí de él se debe cuando veamos las bacterias que son gram positivas y gram negativas. Eso ya nos lo explicará su compañero o compañera, quien nos explique las bacterias gram positivas y gram negativas. Pero gracias a esa tinción, al momento de que nosotros visualizábamos en el microscopio, pues veíamos precisamente esto. Muy bien, chicos, nos vamos a dejar hasta ahí. Continuamos la clase para la siguiente porque ya se nos va a terminar, no me había dado cuenta. Ahorita los veo en la siguiente clase de epidemiología. Ahorita nos vemos, chicos.